Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, por favor, Señor bendito, autoriza la siguiente oración. Por favor, Señor, que podamos orar y decretar de acuerdo a tu voluntad perfecta, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, oh Señor, que a nuestro Salvador Jesucristo pueda sellar con su sangre preciosa tu autorización y el Espíritu Santo ejecuta el milagro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mi hermana, mi hermano, vamos a orar en Proverbios capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 1, verso 1. Los proverbios de Salomón. Vea, lo primero que vamos a orar, el punto número 1, es por la finalidad del proverbio. Los proverbios, y ahora lea el verso 2. El verso 1, solo leamos la primera frase. Los proverbios son de Salomón, pero al final es el Espíritu Santo. Los proverbios, verso 2, para entender sabiduría y doctrina. Mi hermana, el Señor me ha guiado a orar y a reflexionar en cada uno de los capítulos de Proverbios. ¿Por qué, mi hermanita? Porque a través de los proverbios vamos a entender sabiduría y doctrina. Muchas veces no entendemos, no logramos entender qué es lo que nos está pasando. No entendemos de dónde nos vino el golpe. No entendemos por qué esta persona nos hizo lo que nos hizo. ¿Por qué este cónyuge tomó malas decisiones? ¿Por qué se fue con otra persona? ¿Por qué decidió hacer vida con alguien más? No lo logramos entender. No logramos entender el por qué pasó, lo que el Señor permitió que pasara. Y no logramos entender el para qué. Y cuando entendemos el para qué, es importante entender el qué podemos hacer para que ese para qué se active en nuestras vidas. ¿Qué ruta vamos a tomar? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Necesitamos entender la mejor manera para hacer la guerra, la mejor forma para pararnos en la brecha, la mejor estrategia para luchar, para pelear por este matrimonio. Y toda la palabra del Señor nos va a dar sabiduría, nos va a dar doctrina, nos va a dar razones prudentes. Pero acá de manera específica el Espíritu Santo nos hace ver que estos proverbios son para que entendamos sabiduría y doctrina. Y nos ayuda para tantas cosas en la vida. Para tantas cosas en la vida. Y de manera particular para el matrimonio, para los hijos, para la familia. Señor, por favor, ayúdanos a entender tu sabiduría y a entender tus enseñanzas, por favor, Señor, para que podamos conocer razones prudentes. Señor, haz de mí, dígale mi hermano, mi hermana, una persona sabia. Haz de mí una persona conocedora de tu palabra, una persona enseñada por ti. Dame la sabiduría para conocer razones. Y vea, mi hermana, no cualquier tipo de razones.
sino para entender razones prudentes. Ya de por sí el hecho que entendamos razones ya es bastante, mi hermana. Ya es mucho. Pero que esas razones sean prudentes, wow, es mucho mejor. Padre Dios, que podamos entender la sabiduría, que podamos entender tu enseñanza, oh Señor, y que podamos hablar en sabiduría y que podamos hablar de acuerdo a tu enseñanza. Que podamos conocer razones prudentes y que podamos hablar de manera prudente. Quita de nosotros toda necedad. Quita de nosotros toda rebelión. Toda rebelión. Quita de nosotros toda terquedad. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tus hijas puedan adquirir sabiduría a través de tu palabra para saber cómo conducirse por la vida y de manera particular cómo conducirse con el esposo cuando se acerca, cuando llama, cuando pregunta, cuando contesta, y de qué manera relacionarnos con sabiduría, con doctrina y con prudencia con nuestros hijos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos recibir el consejo de la prudencia, el consejo tuyo, Señor. Mi hermana, ¿qué tipo de consejo? Mi hermano, ¿qué tipo de consejo? El consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Mire los elementos que constituyen el consejo de Dios. Trae prudencia, trae justicia, trae juicio y trae equidad. ¿Qué elementos constituyen o qué elementos conllevan aquellos consejos que le da la vecina, que le da el compañero de trabajo, incluso que le da tal o cual pastor? ¿Será que es un consejo que lleva prudencia? ¿Será que es un consejo que lleva justicia? La justicia de Dios, la justicia que tenemos que practicar nosotros. ¿Será que lleva juicio? Juicio no solamente para juzgar y evaluar y analizar, sino ese juicio, ese raciocinio, mi hermana. Si tiene sentido común y si tiene equidad. Mi hermana, donde vamos a encontrar ese tipo de consejos es en la palabra del Señor y en la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué prudencia habrá en aquel consejo que le dice a usted: llámelo, pídale que vuelva, dígale que la está pasando mal, dígale que él es el amor de su vida, dígale que esto, dígale que lo otro? Ahí no hay prudencia. ¿Qué consejo es aquel que le dice a usted, mi hermana y mi hermano: usted acuéstese con él porque él tiene derecho de que usted se acueste con él? La Biblia dice que la esposa no se le tiene que negar al esposo. Acuéstese con él. Pero hay que mirar el contexto de la palabra del Señor, mi hermana. Y cuando un hombre se encuentra en pecado, cuando un hombre se encuentra en adulterio, usted no está obligada. Mi hermanita no está obligada ni a manifestarle interés como esposa, ni muestras de afecto, ni a atenderlo como un rey, ni a acostarse con él. Mi hermana, tenemos que ser prudentes. Mi hermano, tenemos que ser prudentes en la manera de pensar, en la manera de hablar. Mira, hay más prudencia cuando callamos que cuando hablamos. Pero muchas veces tenemos que hablar, porque cuando usted no habla y alguien le está diciendo tal o cual situación y usted se queda callada, muchas veces el silencio otorga. Y el hecho de quedarse callada significa que usted le está dando la razón a la otra persona. Muchas veces hay que abrir la boca y aclarar las cosas, y otras veces es mejor callar. Y que el Señor ponga un centinela en nuestros labios.
¿Para qué más son los proverbios? Para dar sagacidad, mi hermana, sagacidad al simple. Necesitamos ser personas sagaces, ser personas astutas, ser personas inteligentes, ser personas maduras. Mi hermana, usted tiene que ser una persona astuta como serpiente y mansa como paloma. Hay cosas para las cuales usted tiene que decir sí, pero hay cosas para las cuales usted tiene que decir no, mi hermana. Usted tiene que ser sagaz y usted tiene que decir, esto que me está diciendo este hombre no me conviene. Esto que me está planteando no me conviene. Y es que mira, si tú aceptas esto, que yo aquí, que yo lo otro, mira, yo no te puedo decir ni sí ni no. Déjame hablar con Dios y déjame consultárselo a Dios. Yo te diré, yo te contestaré, pero es que mira, yo necesito que mañana. Es que yo necesito que firmes ese documento. Es que yo necesito que tú me firmes eso para que me den el crédito. Mira, porque yo voy a poner aquí, yo voy a poner allá. Mi hermana, usted tiene que ser sagaz. Usted no a todo le puede decir usted que sí, mi hermana. No a todo. Y sobre todo cuando se trata de un hombre que ha estado en el pecado, de un hombre que usted no sabe para qué quiere ese dinero, mi hermana, usted le tiene que pedir al Espíritu Santo sagacidad. Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que podamos entender sabiduría y doctrina, que podamos conocer razones prudentes, que podamos recibir el consejo de la prudencia, de la justicia, del juicio, de la equidad, que podamos ser sagaces, que podamos ser inteligentes, que podamos tener cordura, raciocinio. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, equipáranos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Mire, mi hermana, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Usted lo sabe, es el temor a Jehová. Si usted es una persona temerosa de Dios, si usted es una persona que respeta a Dios, si usted es una persona que vive en santidad, si usted es una persona que le sirve al Señor, mi hermana, Él le va a dar a usted sabiduría para todo. Le va a dar doctrina, le va a dar razones prudentes. Pero ¿qué tipo de doctrina vamos a tener si nunca pasamos tiempo en la palabra del Señor? ¿Qué tipo de enseñanza va a estar llegando a su vida si usted no va a la palabra? Si usted no va a la palabra, si usted no va a la palabra, usted tiene que ir a la palabra, mi hermana, mi hermano. Para que podamos tener todos estos atributos necesitamos ir a la palabra, necesitamos tener comunión con el Señor y necesitamos pedirle al Señor que nosotros establezca el temor a Jehová. El verso 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Mi hermana, necesitamos aumentar en conocimiento, que el saber se aumente en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra vida. Pero la única manera es oyendo. Oirá el sabio, pero ¿qué oye el sabio? ¿Qué oye el sabio, mi hermana? Las malas noticias de los telenoticieros de cada día. Por supuesto que hay que informarse, mi hermana, que hay que por lo menos saber a grandes rasgos lo que está pasando, pero no se puede pasar toda la mañana escuchando malas noticias, mi hermana. No es de sorprenderse que por la noche no duerma bien, mi hermanita, porque está alimentando de negatividad su alma. ¿Qué escuchan sus oídos? Los malos consejos de la vecina, los malos consejos de la tía, de la abuelita que le ha dicho, bueno, vos te lo buscaste, ahora aguantate, mija. Y si te pega, aguantate. Y si te engaña, aguantate, porque la mujer tiene que aguantarse. Así somos las mujeres, aguantadoras. No, mi hermana, ese es un pensamiento machista, mi hermana. Usted no tiene que tomar todo lo que le digan sus ancestros, su abuela, su abuelo, su mamá. Evalúelo a la luz de la palabra. Oirá el sabio. Hay tantas hermanas descompensadas, sufriendo, desesperadas, acongojadas. Se enfocan solo en lo que el esposo hace, se enfocan solo en el proceso por el cual están pasando y cada vez se descompensan más y caen en algún tipo de depresión. Y ya
sin ganas ni de vivir, mi hermana. Sin ganas ni de vivir. Los hijos tomando malos caminos, el patojo, aquí en Guatemala a los muchachos le decimos patojos, los muchachos con malas juntas, la señorita y que se va con uno y con otro, y la mamá ya ni siquiera le importan sus hijos. Ya no comparte con ellos, ya no convive con ellos, ya no los orienta, ya no los aconseja, ya no los escucha. ¿Por qué? Porque ha permitido que la situación por la que está pasando, en lugar de que esté pasando, se esté quedando. Mi hermana, si este proceso es para que pase, no para que se quede. Es un proceso por el cual usted está pasando, no un proceso en el cual usted se está quedando. ¿Qué es lo que se tiene que quedar con usted? La palabra que escucha, la palabra que lee, eso se tiene que quedar en su mente y en su alma, mi hermana, mi hermano. Mire, mi hermana, las pruebas no son para que se queden con nosotros, ni para quedarnos en ellas, son para que pasen, para que pasen. Pero ¿por qué es que no pasan? Porque usted se ancla, hace un anclaje en la prueba, y usted está ahí declarando a cada rato lo que está viviendo, lo que está pasando, que la está pasando mal, que este hombre no cambia, que la mujer extraña aquí, que esto, que el otro, que su esposo le dijo acá, que su esposo le hizo acá, y solo eso, y escuchando el audio que le mandó el esposo diciéndole cosas nocivas. Mi hermana, si usted lo escuchó una vez, ya no lo vuelva a escuchar. Pero hay hermanas que lo vuelven a escuchar y lo vuelven a escuchar, y ¿sabe qué están haciendo? Se están autolastimando. Autolastimando y mirando las fotografías del paseo que tuvieron hace 2 años y mirando tal cosa que le dijo él cuando estaban de buenas y viendo acá y viendo allá, recordando cosas. Mi hermana se está autolastimando. Por favor, hermanita, si usted lo que necesita es hacer dieta emocional, mi hermana, mi hermano, y no estar alimentando eso, no, mi hermana, deje que eso se muera. ¿Y de qué manera se muere? Cuando usted deja de alimentar algo, cuando usted deja de regar una planta, la planta se va a morir. Cuando usted deja de alimentar algo, ese algo se muere. Pero si usted está alimentando el rechazo de él, alimentando todo lo negativo que él le decía, o alimentándose a través de los recuerdos, usted cada vez va a estar más descompensada, más enamorada, más obsesionada por este hombre, mi hermana. ¿Y qué va a lograr? No va a lograr nada. Lo único que logra es autolastimarse. Deja de estar escuchando ese audio. Ya lo escuchó una vez, ni lo hubiera terminado de escuchar, mi hermana. Ya no lo vuelva a escuchar. Ya no, mi hermana. No esté escuchando cosas que solo están lastimándola, haciendo que esa herida cada vez sea mayor, que esa herida cada vez duela más. No, mi hermana, permítale al Espíritu Santo que aplique de su bálsamo, del bálsamo de Galaad. Pero deje, mi hermana, de estarse lastimando. Es como que usted se aplique crema por la mañana, bálsamo por la mañana en esa herida en la piel, y por la noche se empiece a lastimar ahí con una astilla o con la uña o pellizcándose. No, mi hermanita, ya dejemos eso, paremos con eso. Oiga, palabra de Jehová, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Oiga, mi hermanita, la palabra del Señor que la hará sabia, que la hará prudente, que la hará justa, que la hará equitativa, que la hará sagaz, que la hará más sabia de lo que es. Y cada vez que oiga la palabra, esa fe se incrementa, y esa fe se convierte en un escudo que cuando el enemigo le lance dardos encendidos de fuego, dardos a la mente para que usted deje de creer, deje de orar, deje de pararse en la brecha, para que usted se ponga mal, se ponga triste, se descompense, se atribule, se desespere, pues esos dardos se apagan, porque hay un escudo. Y ese escudo usted lo logró a través de oír la palabra del Señor. Porque todo eso llega a su alma, a su espíritu, a su cuerpo, incluso a su cuerpo, porque claro que llega a su cuerpo. Si llega a las neuronas y se forman redes neuronales, está llegando
a su encéfalo, a su cerebro, y ahí, mi hermana, ahí usted con ese escudo oirá al sabio y aumentará el saber. Por eso es que muchas hermanas no saben cómo pelear, cómo orar, cómo conducirse con el esposo cuando se comunica con ellas. Es que no sé cómo manejar esto, no sé de qué manera abordar, porque no oyen la palabra, no oyen la palabra, no oyen la palabra, no oyen otras cosas, o están en un ministerio, están en otro y en otro grupo, y se confunden de que oyen por aquí una cosa, por acá oyen otra distinta, o quizá otra opuesta. No, mi hermana, en un solo lugarcito, mi hermanita, ahí el Señor le va a dar su milagro. Si acá la ha traído el Espíritu Santo, pues acá, mi hermana, y solamente acá, alimentándose día con día de la palabra del Señor. Mi hermana, esta es una iglesia virtual que el Señor ha levantado entre las naciones para que usted todos los días pueda orar con la palabra. Todos los días pueda oír palabra en relación con la restauración de su matrimonio. A lo mejor a la iglesia presencial donde usted ha ido, pues escucha palabra y gloria a Dios por esa palabra, pero no es una palabra que va directa a la situación por la que está atravesando, que es el tema de la infidelidad, del adulterio y de cómo recuperar esa relación. Pues acá la palabra va orientada en eso, en su mayor parte, mi hermana. Y la que no, es el complemento perfecto, porque usted necesita oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra, y aumentará su saber, su conocimiento, no solo para cómo actuar, cómo orar, cómo manejar las situaciones, sino hasta para poder aconsejar a los demás. Pero ¿de qué manera va a aconsejar, mi hermana, si usted no tiene el conocimiento? Dice, y el entendido también escuchará y va a adquirir consejo. Consejo. Pero el consejo no viene de la palabra. Verso 6, para entender proverbio y declaración. Para entender proverbio y declaración, ¿cómo vamos a estar declarando, decretando, si no oímos la palabra del Señor? Necesitamos oír para entender y para declarar. Para decretar la palabra del Señor. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Pero no de cualquier sabio, mi hermana, sino de los sabios que están acá en la palabra, que han sido inspirados por el Santo Espíritu de Dios, del Señor. Y hay cosas que a veces cuestan comprender porque son un poco profundas, pero vale la pena conocerlas. Vale la pena conocerlas. Lo segundo que te pedimos, oh Señor, es lo que dice el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre Dios, en el nombre de Jesús, establece en mí el temor de Jehová. El temor de Jehová. El temor de Jehová. Porque yo quiero tener en mi vida el principio de la sabiduría. Y ese principio es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría como principio, pero también el principio de la sabiduría como inicio, como el comienzo de algo. Mi hermana, esta es la base de todo. El temor de Jehová. Oh Señor, yo quiero tener el único temor en mi vida que sea el temor a Jehová. El temor de Jehová, el temor a Jehová. Y de ahí yo no quiero vivir con temores, dígale. Yo no quiero vivir con miedos de ninguna clase, oh Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Mire, mi hermana, si usted tiene el temor de Jehová, ya la hizo. Porque usted va a tener el principio de la sabiduría. Y tenemos que tener sabiduría para todo, para el trabajo, para el negocio, para educar a los hijos, para el tema de la restauración del matrimonio, para todo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre Dios, yo te ruego que mi esposo, dígale, mi esposa, en el caso de los hermanos, ya no desprecien tu palabra, Señor. Que ya no hagan oídos sordos a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, quita de él toda insensatez. Yo te ruego que quites toda insensatez, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Dios, para que valoren la sabiduría y valoren la enseñanza.
Padre Dios, valoren la sabiduría y valoren la enseñanza. Padre Santo, que busquen tu palabra, que tomen consejo de tu palabra, que aprendan de tu palabra y que esta palabra redarguya sus mentes y sus corazones y se vuelva a ti y se vuelva a mí y este matrimonio se restaure. En el nombre de Jesús. Lo tercero, Señor, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Padre Dios, toda instrucción que yo haya recibido de mi Padre terrenal, que vaya en línea a tu palabra, yo la voy a tomar. Pero todo mal consejo que haya venido de Él, yo lo voy a rechazar. En el nombre de Jesús. Porque ya no sería una instrucción, mi hermana. Ya no sería una instrucción. Y Padre Dios, yo te ruego que yo valore la dirección de mi madre. La dirección. Oiga, mi hermana, es dirección. Porque la está direccionando hacia un fin concreto. Pero si hay algo que usted ha recibido de mamá, que en lugar de direccionarla, de orientarla, la ha desorientado, y usted ha llegado a la cuenta que fue un mal consejo, deséchelo, mi hermana. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, y te pido por ellos, si los tiene con vida, ore por ellos. Oro por mamá, oro por papá, para que te conozcan, para que aprendan de ti sabiduría, para que les des revelación de tu palabra. Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo te lo ruego. Padre Dios, tu palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ellos son mi casa. Que tu salvación, tu gracia y misericordia, salvación, gracia y misericordia los alcance. En el nombre de Jesús. Padre Dios, que toda instrucción buena que le haya dado mi suegro a mi esposo, cobre vida esta instrucción. Pero si ha habido una mala influencia de su padre, córtala, Padre, córtala, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Corta toda maldición generacional que haya llegado a su vida a través de la oralidad, es decir, a través de las palabras, a través del mal ejemplo o a través de la genética. Todo eso sea cortado y lo que en él quede solamente sea la instrucción. La instrucción que vaya alineada con tu palabra y que este hombre valore la dirección de su madre. Valore la dirección de su madre. Pero si hay consejos negativos, nocivos, que le haya dado su mamá, todo eso sea cortado. Mi hermana, si usted sabe que su suegra lo ha mal influenciado a él para que no esté con usted, y es una suegra que le está tolerando el pecado, una suegra que incluso hasta ya se platica con la mujer extraña, ya tiene amistad con ella. Señor, en el nombre de Jesús, corta toda mala influencia, toda influencia materna, todo cordón umbilical negativo, córtalo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y este hombre se dé cuenta que su mamá está haciendo una mala influencia para él. Y con amor, respeto y educación le pueda decir, mamá, te amo. Mamá, te amo, pero por favor, ya no me sigas diciendo esto. Yo quiero honrar al Señor. Yo quiero arreglar mi vida con Dios y quiero volver con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Por favor, te pido, Espíritu Santo, que trabajes en la mamá de este hombre. Trabaja en la mamá de este hombre para que lo pueda direccionar bien. Para que lo pueda direccionar bien. Que la mamá de este hombre sienta un desprecio por el pecado que este hombre comete. Un rechazo por la mujer extraña. Se corte cualquier comunicación que tenga con la mujer extraña y comience a aconsejarlo para bien. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo esto sea un adorno de gracia. Un adorno de gracia a la cabeza de mi cónyuge y un collar a su cuello. Un adorno de gracia. Por favor, Señor. Mire, vea, mi hermana, ¿por qué un adorno de gracia? ¿Por qué de gracia para la cabeza? ¿Por qué? Porque en la cabeza está representado el pensamiento, la razón, la toma de decisión, la planificación. Y todo esto, la instrucción del padre y la dirección de la madre, tiene que ver o para bien o para mal. Pero porque estamos pidiendo que sea para bien, será un adorno para su cabeza.
Y un collar a su cuello, un collar a su cuello. Padre Dios, en el nombre de Jesús, que este hombre se vista de este adorno en su cabeza, de este adorno en su cabeza y de este collar en su cuello. En el nombre poderoso de Jesucristo yo te lo ruego, oh Señor, y que este collar relumbre, Padre, relumbre. Él no necesita ponerse cadenas de oro, sino que este collar de instrucción y de dirección en su cuello, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Dios, todo collar negativo, todo collar, todo collar que tenga que ver con ocultismo, todo collar que haya sido pactado con el enemigo, pactado, toda cinta en la mano, en la muñeca, en el antebrazo, o todo collar que le hayan dado a él para atarlo a esa relación, púdrelo, Espíritu Santo, púdrelo, quémalo, y en su lugar esté puesto este collar en su cuello, producto de la instrucción y la buena dirección de su madre. Y mi hermana, no importa si los papás de él ya están muertos, pero en algún momento hubo una instrucción y en algún momento hubo una dirección, y que esto cobre vigencia el día de hoy, en el nombre de Jesús. La cuarta cosa que te pido, amado Dios, verso 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Padre Dios, que este hombre ya no consienta más el pecado con la mujer extraña. Ya no haya más consentimiento a lo que la mujer le diga, a lo que la mujer le pida, a cualquier tipo de tentación que esta mujer le ponga enfrente. Que este hombre ya no consienta, ya no. Por favor, Señor, hasta aquí un basta, Padre. Ese no se vuelva un escudo. Y cuando esta mujer le diga, quiero seguir contigo, él le diga, ya no. Quiero acostarme contigo, ya no. Quiero que me compres tal cosa, ya no. Quiero que te olvides de tu esposa y de tus hijos, no. Quiero que te divorcies, no. Por favor, que no consienta. Señor, sabemos que muchas mujeres extrañas los presionan para que se divorcien de la esposa. Pues que ya no consienta este tipo de presión. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo ruego. Oh Señor amado. Verso 11, si dijeren ven con nosotros, ven. Si dijeren ven. Acá, pues, el ejemplo o lo que dice acá tu palabra, Señor, es para ir a derramar sangre, para atacar al inocente, etcétera. Pero, porque hay muchas formas para pecar y para fallarte. Señor, si las mujeres le dicen a este hombre, ven, este hombre pueda decir no y no consentir a esa invitación. Si la mujer extraña lo llama, que él pueda decir no. En el nombre de Jesús te lo ruego, fortalece la voluntad de este varón. Fortalece la voluntad de este varón y que ya no haya buena voluntad hacia la mujer extraña. Que ya no sucumba a lo que le pida, que ya no sucumba a sus invitaciones. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No importa lo que le diga, ven conmigo, ven aquí, ven allá, vamos a ir aquí, te invitamos, vení. Nada. Señor, por favor, que no consienta. El verso 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Padre Dios, que ya no ande, ni por aquí ni por allá. Que ya no ande por el patio de la casa, por la cuadra donde vive esa mujer, que ya no camine dentro de la casa de esa mujer, que ya no ande por ninguna parte con esta mujer, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, que mi esposo, y diga el nombre de él, ya no comparta con ella, ya no camine con ella, ya no duerma con ella, ya no tenga intimidad con ella, ya no viva con ella, ya no camine con ella, que aparte su pie de su vida,
que aparte su pie de sus veredas de maldad, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, te lo ruego, Padre Dios. Oh, Señor, ten misericordia. Acá al final del verso 18 dice que a sus almas tienden lazo. O sea, todo lo que la gente hace, Padre Dios, todo lo que va orientado hacia el mal. Aquí dice el verso 16, porque sus pies corren hacia el mal, hacia el adulterio, hacia el homicidio, toda clase de pecado. Van presurosos a derramar sangre. Pero así también, Señor, ese derramamiento de sangre, la sangre representa la vida, la vitalidad. Y así estas mujeres son como vampiros que le han quitado, le han chupado la sangre a estos varones. Han chupado la vitalidad de estas familias. Señor, que ya haya un hasta aquí. Padre Dios, por favor, en el nombre de Jesús. El verso 17 dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Mi hermana, porque el mal tiene dos enemigos, el bien por un lado y el mal, porque el mal se autodestruye. El que hace un hoyo para otro terminará cayendo en ese hoyo. En el nombre de Jesús, Padre Dios, que esta mujer se dé cuenta que todo se le está volviendo en su contra. Que todo se le está volviendo en su contra. Y a este hombre también que está en pecado, que no ha querido entender, que se dé cuenta que todo se le está viniendo en su contra, en su contra, en su contra, en su contra. En su contra, y que hay un lazo que se ha tendido para su alma, y Espíritu Santo, él por sí mismo no podrá salir, pero tú lo puedes liberar, tú lo puedes liberar, tú lo puedes liberar. Quema ese lazo que tiene atrapada su alma, quema ese lazo, ese amarre satánico o humano que le han tendido, quémalo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Y vea mi hermana lo que dice el verso 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Dígame si no, la mujer extraña no es dada a la codicia. Le codició a su esposo. Le codició el sueldo a su esposo. Le codició ese carro a su esposo. Le ha codiciado los bienes a su esposo. Así es, mi hermana. Entonces dice acá, tales son las sendas. Mire, son sendas tenebrosas y al final es un camino de autodestrucción. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Aquel que tiene la codicia, la misma codicia le va a quitar la vida. La misma codicia, mi hermana. Señor, ten misericordia de la mujer extraña, Padre. Y que esta mujer escarmienta, pueda escarmiente. Que esta mujer escarmiente, Señor. Y que tú la puedas disciplinar. Y esta mujer se pueda volver a ti. Se pueda entregar a ti. Se pueda arrepentir. En el nombre de Jesús. La quinta cosa que te pedimos, la sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Padre Dios, que este hombre se encuentre con tu palabra. Cuando un hombre esté predicando tu palabra, esté predicando la sabiduría de tu palabra en las calles. Cuando este varón, dígale mi hermana, cuando mi cónyuge ande por la plaza, por el parque, por donde él ande, ahí en la plaza haya alguien predicando tu palabra y esa palabra llegue al alma de mi cónyuge. Que cuando vaya a alguna reunión, ahí se ore, ahí se exponga un versículo de tu palabra. Que cuando vaya entrando a tal o cual lugar, a tal o cual zona, a tal o cual barrio, ciudad o país, ahí en las entradas de las puertas, ahí haya alguien regalando tratados, haya alguien exponiendo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Por lo mismo, mi hermana, es importante que usted regale tratados cristianos, porque usted sin darse cuenta le va a regalar algún tratado a un hombre en adulterio.
Y esa palabra lo va a hacer entender y hará que este hombre vuelva con su esposa, pues así también alguien lo hará con su esposo. Tenemos que sembrar para cosechar, mi hermana. Y dice acá tu palabra, verso 22, ahí está la sabiduría clamando. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Verso 23, volveos a mi reprensión. Señor, que este hombre se vuelva a ti. Que este hombre se vuelva a tu reprensión, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre, te lo ruego, oh Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Oh Señor, que este hombre se vuelva de su adulterio, se vuelva de su inmoralidad, se vuelva a ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Y dice tu palabra, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Derrama tu espíritu sobre este hombre. Derrámate tu espíritu. Derrama de tu espíritu sobre este hombre. Que se arrepienta, Señor, que se vuelva a ti y derrames tú de tu Espíritu Santo y le hagas saber tus palabras, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dice el verso 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Verso 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Vea, mi hermana. Vea cómo a una persona le puede llegar lo que teme. Por eso no hay que tener temor de ninguna clase. Tranquila, mi hermana. Mi hermano, tranquilo. Tranquilo. Eche fuera todo temor. No viva preocupado. No viva preocupada. No viva con miedo, con temor. No, mi hermanita. No, por favor. Pero vea. Dice acá, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Aquí está la sabiduría. Usted tiene que responder, mi hermana, cuando el Señor le llame a orar, a entrar a plataformas, a estudiar la palabra, a escuchar la palabra. Ahí está mi hermanita Carlín dando temas interesantísimos de la palabra. Mi hermana, acuda, llénese de la palabra, aprenda la palabra. Cada vez que vea un link, trate la manera de participar, por lo menos a uno por día, mi hermana, mire. Durante los 7 días de la semana hay reuniones acá, participe por lo menos en una. En una. Dice acá, llamé y no quisisteis oír. Hay hermanitas que esperan que el Señor les restaure el matrimonio, pero nunca entran a orar. No decretan la palabra, no se alimentan de la palabra. No hacen lo que el Señor les pide. Y esperan que el Señor restaure el matrimonio. Luego de algunos meses mejor se salen porque no vieron ningún resultado. Mi hermana, en primer lugar usted le tiene que decir al Señor, Señor, en tu mano están mis tiempos. Como decía el salmista, así le decía el salmista al Señor, en tus manos están mis tiempos, no están en las suyas, mi hermana. No están en las suyas porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Y si el Señor dijo, bueno, en 5 meses te lo voy a restaurar. Y si el Señor dijo, no, yo te lo voy a restaurar en 9 meses, o te lo voy a restaurar en tanto tiempo. Pero mi hermana, pero si no hacemos lo que dice la palabra, mi hermana, pueden pasar décadas, mi hermana. Décadas. No, mi hermanita, por eso atendamos al llamado del Señor. Él extiende su mano. Tómese de la mano del Señor. Atiéndalo. Él extiende su mano, mire. Todos los días, cada semana hay palabra, hay palabra. El Señor le extiende su mano, extiéndale usted también la mano al Señor. Verso 25 dice, sino que desechasteis todo consejo mío. Y eso es lo malo de mucha gente, mi hermana. Mire, mi hermanita, toman el consejo de la vecina, toman el consejo del compañero de trabajo. ¿Y para qué va a estar usted orando tanto por su matrimonio? No, hombre, si este hombre no va a volver. Le dicen amén a ese consejo y al consejo del Señor no atendieron.
No atendieron el consejo del Señor. El Señor le aconseja a usted que no le responda al necio de acuerdo a su necedad. No, pero usted se va a escuchar un video ahí de otro ministerio que le dice que usted lo tiene que atender, que usted tiene que ahí servirle, que no se le tiene que negar, que usted con la cabecita agachada, que usted le responda de acuerdo a su necedad. Usted le atiende el consejo de alguien que no tiene el conocimiento de la palabra para esto, y el consejo del Señor, que le dice que no lo atienda de acuerdo a su necedad, sino que usted le responda como merece su necedad. Y usted no escucha lo que dice el Señor, pero escucha otro consejo. O el consejo de este pastor que le dijo, no, hermana, usted ya oró y este hombre no ha querido, ya lleva usted más de 6 meses de orando. Hermana, ya deje de orar, este hombre no va a cambiar, hermana. Mejor déjelo, divórciese y más adelante rega su vida. Usted escuchó un mal consejo, mi hermana, y no el consejo del Señor. Desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. ¡Ja! Mire, mi hermana, mi hermanita, es cosa seria no escuchar todo el consejo del Señor, mi hermana, todo el consejo. Aquí no dice, desechasteis algunos consejos míos. No, todo el consejo del Señor desechó, todo. Hay que escuchar todo el consejo del Señor. Hay que ir a la palabra y hacer todo lo que la palabra nos manda a hacer, mi hermana. Todo. Si la palabra del Señor le dice a usted que ore, ore. Y si la palabra del Señor le dice a usted que se aparte del pecado, apártese del pecado. Si la palabra del Señor le dice a usted que huya de la fornicación, huya de la fornicación. Si la palabra del Señor le dice a usted que doble rodillas, doble rodillas. Si la palabra del Señor le dice a usted que le crea al Señor, pues créale al Señor. Si la palabra le dice a usted que oirá el sabio y aumentará el saber, pues escuche la palabra para que aumente el saber. Si la palabra del Señor le dice a usted que diezme, que ofrende, hágalo, mi hermana, porque es todo. No es solo una parte de la palabra del Señor. Es toda la palabra, todo el consejo de Dios. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión. Y mi reprensión, y mi reprensión. Y mi reprensión no quisisteis. Es delicado porque mira lo que dice el verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando os viniere lo que teméis. Porque cuando usted no escucha todo el consejo del Señor, se llena de miedos, se llena de temores, de dudas, de incertidumbre, de incredulidad, mi hermana. Y eso mismo le llega a pasar. Verso 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Mire, no llega ni como algo suave, hermana. Muchas veces llega como una destrucción. Pero ahí viene de golpe aquello que usted estuvo temiendo. Usted tenía temor de que eso iba a pasar, De repente viene como una destrucción. Eso que se temía. Por eso yo no me cansaré de decirle, quite de usted todo temor, toda incredulidad, todo miedo. Pero no lo va a poder hacer si usted no pasa tiempo con el Señor, si usted no recibe todo el consejo de Dios, si usted no atiende al llamado de Dios. Mi hermana, si usted no tiene una relación con el Señor, si usted no bebe de la palabra del Señor, mi hermana, va a vivir con temores. Y lo peor de todo es que aquí ya está escrito que la calamidad puede llegar, que puede acontecer lo que usted teme, que puede llegar como una destrucción, y vuestra calamidad llegare, dice, como un torbellino. Uy, es tremendo. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y mucha gente se sorprende, ¿por qué estoy pasando por todo esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque quizá por algún tiempo, el tiempo que antecedió a esta tribulación, a esta angustia, no se atendía el consejo de Dios, no respondía usted a su llamado, Él extendía la mano, usted no lo atendía, usted menospreció su reprensión, y entonces el Señor permitió todo esto. Verso 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová.
ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Mi hermana, por lo mismo, mi hermana, hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y hoy es el tiempo para que usted busque al Señor todos los días, mi hermana. Todos los días, pero cuando usted menosprecia la palabra, menosprecia el consejo de Él, usted hace lo que quiere, mi hermanita querida, entonces vienen cosas muy negativas a nuestra vida. Ya cuando queremos que Él nos atienda, el Señor se desentiende. A menos que vayamos con un corazón arrepentido. Y aún así, Él permite que pasemos por un proceso todavía más duro, mi hermana, para que entendamos, porque si no, muchas veces no entendemos, mi hermana. Oh Señor, por favor, que podamos atender, responder a tu llamado. Coloca en nosotros el anhelo por oír tu palabra. Que podamos atender cuando nos extiendes tu mano. Que podamos valorar y buscar todo tu consejo. Y valoremos tu reprensión. Por favor, que te busquemos ahora que puede ser hallado en el nombre de Jesús. Y que escojamos el temor de Jehová en lugar de todos esos temores humanos. En el nombre de Jesús. Oh Señor, que anhelemos tu consejo. El verso 30 acá dice, ni quisieron mi consejo. Pues yo escojo tu consejo. Yo anhelo tu consejo, Padre. En el nombre de Jesús, dígale. Acá dice, y menospreciaron toda reprensión mía. Señor, yo valoro tu reprensión porque es para mi bien cuando me reprendes. Verso 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Mire, mi hermana, porque no atendieron el consejo de Dios. Un consejo por aquí, otro consejo por allá, consejo de la tía, consejo de la abuelita, consejo. Bueno, si la abuela es cristiana, amén. Pero si no es cristiana y la abuela le está diciendo anda con el brujo, mejor anda con el hechicero, mi hermana, rechace eso. Que si la abuelita le está diciendo ponele este listoncito rojo a tu bebé para el mal de ojo, todo eso deséchelo, mi hermana. Que pasarle un huevo, deséchelo. Que hacerle esto, que todo eso es negativo, mi hermana. Usted no puede estar con un consejo y otro y otro y otro, no, mi hermana. Ni puede andar de un ministerio a otro pidiendo consejos por aquí, consejos por allá, porque puede llegar un momento en el que se hastíe de sus propios consejos, mi hermana. ¿Por qué? Porque todos esos consejos al final se vuelven su propio consejo. O sea, usted termina pensando como piensan los demás, hablando como hablan los demás. Y dice acá, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mi hermana, no podemos permitir que esta situación pueda pasarnos. El verso 33 dice, más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuál es la clave para vivir confiadamente? ¿Cuál es la clave para vivir con tranquilidad, sin temor de ninguna clase? ¿Cuál es la clave, mi hermana? ¿Escuchar a la vecina? ¿Escuchar a esta tía que ni cristiana es? ¿Escuchar a este compañero de trabajo que hasta le está diciendo ya deja de estar peleando por ese matrimonio? Ese hombre no te quiere, nunca te va a querer, nunca va a volver, mejor te invito a salir. ¿A quién va a escuchar usted? Más el que me oyere, dice el Espíritu Santo. Más el que me oyere, dice el Espíritu de Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente. O sea, esté donde esté, vivirá confiadamente. Esto es lo séptimo por lo que pedimos. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Vivirá tranquilo, sin temor del mal. Lo sexto por lo que oramos fue lo que está en el verso 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. O sea, ahí está hablando del que no quiere nada con Dios, el que no escucha al Señor, el que no recibe su consejo, el que no busca su consejo, el que no atiende a su llamado, el que menosprecia su reprensión. Pues ahora en el punto número 7
el que lo oye. El que lo oye. El que lo oye. Mi hermana, ¿por qué cree usted que acá yo oro con la palabra? Porque estamos en comunión con el Señor, pero estamos con la palabra bendita, para que usted la oiga, mi hermanita. Y oímos palabra y oramos, y oímos palabra y oramos, porque tampoco vamos a estar solamente oyendo la palabra sin orar. Tenemos que tener una vida de oración, mi hermana, una vida de intercesión, ahí en la presencia del Señor, orando, adorando, pero también oyendo la palabra. ¡Oh, Señor! En el nombre poderoso de Jesús, decreto por tu palabra que yo entiendo sabiduría y doctrina, que yo conozco tus razones prudentes. Oh Señor, que yo recibo el consejo prudente, ese consejo justo, con juicio y equidad. Señor, yo decreto que soy una persona sagaz. Decreto que oigo tu palabra y aumenta mi saber. Decreto que en mí está el temor de Jehová y yo tengo el principio de la sabiduría. En el nombre de Jesús, yo valoro tu sabiduría y tu enseñanza. Oh Señor, yo decreto que este hombre se vuelve a ti para entender sabiduría, para entender doctrina, para conocer razones prudentes en el nombre de Jesús. Padre Dios, yo decreto que toda instrucción positiva de mi suegro tiene un efecto favorable en mi esposo para la restauración del matrimonio. Yo decreto que toda dirección favorable, toda dirección de su madre, este hombre la toma para volverse a ti y para volver a casa. En el nombre de Jesús. Decreto que son un adorno de gracia en su cabeza y un collar a su cuello. Decreto por tu palabra que este hombre ya no consiente estar con la mujer extraña. Decreto por tu palabra que este hombre ya no consiente en acostarse con ella, en salir con ella, en visitarla, en acostarse con ella. Ya no consiente. Lo decreto por tu palabra. Decreto que él ya no anda con ella. Decreto que él ya no anda con ella. Como dice el verso 15. Ya no andes en camino con ellos. Decreto que este hombre ya no anda con ella. Decreto que ya no anda con ella por tu palabra, Padre, porque te he pedido que él ya no ande con ella, ya no ande donde ella anda, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Oh, Padre! Que este hombre ya no ande con ella y nunca más vuelva a andar con ella ni con nadie, que ella no ande con nadie más, y decreto que este hombre ya no anda, decreto que ya no anda con ella, en el nombre de Jesús, y que aparta su pie de las veredas, de los caminos de esta mujer. En el nombre poderoso de Jesús. Decreto, Señor amado, que todo lazo en su alma se quemó el día de hoy. Todo lazo humano o satánico para atraparlo en el adulterio se ha quemado hoy. Se ha quemado hoy por el poder de tu Santo Espíritu. Decreto que este hombre escucha tu palabra en las calles, en las plazas, en las puertas de la ciudad. Decreto que este hombre responde a tu llamado. Decreto que se vuelve a tu reprensión. Decreto que tu espíritu se derrama sobre él. Tu espíritu se derrama sobre él y le hace saber tus palabras. Yo, Señor, no lo puedo hacer, pero tu Santo Espíritu sí. Decreto que yo respondo a ti, que yo te atiendo. Yo decreto que yo escucho todo tu consejo. Valoro tu reprensión. Decreto que en mí no hay temores, solo el temor de Jehová. Decreto, Señor amado, que yo anhelo y amo el consejo de tu palabra. Decreto que yo te escucho. Te escucharé todos los días de mi vida. Siempre te escucharé. Y decreto que por lo mismo yo habitaré confiadamente
Vivo tranquila, dígale, y vivo sin temor del mal. Sin temor del mal. Mi hermana, un abandono es mal. Un adulterio es mal. Un divorcio es algo malo. Pues viva sin temor de todo eso. Yo decreto que vivo sin temor del mal. Vivo sin temor del mal. Porque vivo confiadamente en ti. Confiada como un león. Confiado como un león. Porque yo te escucho. Yo te escucho. Yo te escucho. Yo te escucho. Oh Señor, gracias por la restauración de mi matrimonio. Gracias porque hay victoria en Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias porque sabemos por la fe que has autorizado todo esto. Que nuestro Señor Jesucristo ha sellado con su sangre tu autorización. Y que el Espíritu Santo ha ejecutado milagros. Gracias por tu autorización. Gracias porque mi Señor Jesús ha sellado con su sangre tu autorización. Y gracias porque el Espíritu Santo ha hecho milagros en esta hora, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Alabemos al Señor, alabemos su santo y bendito nombre, mi hermanita, aunque sea un corito, unos dos, mínimo, pero alabe el santo nombre del Señor. Que el Señor me le bendiga.